Das unos pasos atrás. El brazo de ella se tensa. Se aferra al pantalón con toda la fuerza que aún le queda. Cierra el puño incapaz de soportar por más tiempo la tensión. Permanece con la mirada clavada en ti, cada vez más ausente, a más distancia. Mueve los labios. Intenta decir una última palabra, pero no hay aire dentro con el que hacer silbar las palabras en las cuerdas vocales. Tampoco le quedan ya fuerzas para seguir con vida, porque la vida misma consume energía y una gran cantidad de vida. En cuanto te marchas, cuando desapareces, la mujer se queda mirando a la nada, pues nada es lo que ahora le queda. Les he leído un fragmento de mi novela Sentit, apenas un pedazo donde se muestra el miedo que siente una víctima. Hoy les voy a hablar de eso mismo, del miedo o de los miedos en general. Y es que hay muchos tipos de miedo y muchas maneras de dar miedo. Soy Joe Tremico y esto es un nuevo episodio de Noctámbulo Joe. Así que apaga las luces, abre tu mente y sumérgete conmigo en el lado más negro de la literatura. Comencemos. Bienvenidos, noctámbulos, al rincón donde las sombras y las palabras se entrelazan en una danza misteriosa. Soy Joe Tremico, tu guía en este viaje literario, y te doy la bienvenida al podcast que te revelará los secretos más oscuros de la literatura. Dicen que el miedo es un hilo conductor que teje historias desde el oscuro telar de la imaginación. Y aunque suene poético, esta frase tiene mucho sentido. El miedo es una de las emociones básicas del ser humano. Puede que una emoción negativa, pero una emoción, al fin y al cabo. Nosotros, los escritores, debemos dotar de emoción cada uno de nuestros escritos. Eso hace que nuestras obras lleguen a los lectores y se aferren a ellas, en mayor o menor medida. Pero, ¿por qué nos atrae el miedo de manera tan irresistible? ¿Nos gusta acaso sufrir? De un modo u otro está claro que nos encanta pasar miedo. En eso radica el éxito de las obras de terror, o el auge de las novelas de misterio, de asesinos despiadados que hacen pasar miedo a sus víctimas. En la literatura, el miedo no es solo una emoción, es un arquitecto que construye mundos de sombras y despierta los sentidos más primarios de nuestra existencia. Desde las páginas de obras maestras hasta las historias que nos contaron de niños al calor de la hoguera, el miedo se manifiesta de diversas formas. Pensemos en clásicos como Drácula, de Bram Stoker, o Frankenstein, de Mary Shelley. Obras donde el miedo se materializa en criaturas
que despiertan lo desconocido, la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Pero no solo en monstruos se encuentra el miedo, también se esconde en las sombras de la psique humana, como en El silencio de los corderos de Thomas Harris, de la que tenemos una imagen visual de la obra gracias a la imprescindible adaptación cinematográfica que hicieron de ella. Me vuelvo entonces a hacer la misma pregunta: ¿por qué nos sentimos atraídos por historias que nos hacen estremecer? El miedo, en su esencia, nos conecta con lo más primario de nuestra existencia, nos recuerda nuestra vulnerabilidad, nuestro asombro ante lo desconocido y, de alguna manera, nos hace sentir vivos. Así que, mis queridos noctámbulos, mientras exploramos el miedo en la literatura, en la vida, reflexionemos juntos sobre por qué permitimos que estas historias nos envuelvan. ¿Es el miedo un compañero de viaje necesario en nuestro recorrido literario? Quizá todas estas preguntas tan solo obtengan respuesta en una noche como esta. Para crear miedo es necesario dotar a los personajes de la misma oscuridad que lo va a envolver todo. Les daremos un pasado atroz, o quizá no tanto, aunque sí los vamos a dotar de ciertas características personales que lo convertirán en la encarnación del terror. Uno de los personajes que ha dejado una huella indeleble en el paisaje del miedo es el conde Drácula. Su figura inmortal, sedienta de sangre, personifica nuestros temores más primitivos. Pero no solo es su sed de sangre, es su capacidad para deslizarse entre las sombras y acechar en la noche lo que lo hace verdaderamente aterrador. Otro ejemplo fascinante es la creación de H.P. Lovecraft, el inefable Cthulhu, una entidad cósmica que desafía toda comprensión humana, representando no solo el miedo a lo desconocido, sino la insignificancia de la humanidad frente a fuerzas más allá de nuestra comprensión. La construcción de personajes como Drácula o Cthulhu no es solo sobre sus características físicas, sino sobre la atmósfera que crean. La forma en que estos personajes interactúan con el entorno, su misterio y su capacidad para provocar el terror son fundamentales. ¿Cómo influye la construcción de personajes en la atmósfera de la historia? La respuesta, mis amigos noctámbulos, reside en la conexión emocional que creamos con estos seres oscuros. Cuanto más comprendemos sus motivaciones, más nos adentramos en las sombras de la trama. En el ámbito de la literatura de terror, el demonio está en los detalles. Evocar una sensación palpable de inquietud y terror requiere un dominio magistral del lenguaje descriptivo, desde los destartalados corredores de una mansión abandonada hacía tiempo, hasta el brillo etéreo de un cementerio iluminado por la luna. Cada elemento del escenario está cuidadosamente esculpido para provocar una respuesta emocional concreta, atrayendo al lector hacia el oscuro tapiz de la narración.
No se trata simplemente de contar, sino de pintar con palabras, construir imágenes que se deslicen en la mente del lector, como sombras en la penumbra. Recordemos, por ejemplo, la descripción de la mansión en Rebeca, de Daphne du Maurier. Las sombras danzan en cada esquina, los pasillos huelen a secretos enterrados, y el lector se encuentra envuelto en una atmósfera cargada de misterio. Otro punto crucial es el uso de los sentidos. ¿Cómo huele la oscuridad? ¿Cómo suena el silencio de una habitación deshabitada? Al invocar todos los sentidos en la narración, creamos una conexión visceral con la atmósfera que queremos transmitir. Pero no solo se trata de palabras, es también la elección cuidadosa de lo que dejamos sin decir. Las pausas, las sombras no iluminadas, son tan esenciales como las palabras mismas. Y es que, queridos amigos, en la creación de una atmósfera de inquietud, el cuidado de cada detalle es crucial. Echemos un vistazo a los procesos creativos de autores que han dejado huella en el género del terror. Por ejemplo, cómo Stephen King da vida a sus pesadillas. El maestro del terror es capaz de construir mundos oscuros y crear personajes que se quedan en nuestras mentes mucho después de cerrar el libro. Pero, ¿cómo se gesta el terror en la mente del autor? ¿Cómo se traduce en palabras? Supongo que cada autor tiene su método. El proceso creativo, sin embargo, no solo va sobre las palabras. Es un baile delicado entre lo conocido y lo desconocido, entre el hacer y el imaginar. Se trata de sueños o de pesadillas. Lo que sí puedo decirles es que para crear, sea el género que sea, hay que trabajar duro. ¿Y qué ocurre cuando el miedo es otro? Uno muy diferente. Un miedo en vida. Permítanme, queridos noctámbulos, que les hable de mis miedos, de los miedos de antes y de los miedos de ahora. Creo que conocerme es el mejor modo de ganarme su confianza. Debo confesarles que siempre estuve lleno de miedos. Fui una persona insegura, llena de complejos y temores. Hablar en público, por ejemplo, era algo que me aterraba. En mi yo de antes, un espacio como este habría sido impensable. Quizá por eso mismo me refugié en la literatura. O quizá no. Puede que ya estuviese predestinado a ello. Lo que sí tengo claro es que poner cada uno de mis miedos por escrito me ayudó, y leer sobre los miedos de los demás. Ya saben que para los escritores, leer constantemente es su mejor herramienta de trabajo. Debo decirles que mi yo de ahora es muy diferente, con menos miedos, o con otros diferentes, mejor dicho. Puede que una de las consecuencias de la edad sea precisamente esa, la transformación de nuestros miedos. Ahora, por ejemplo, ya no tengo ningún miedo a mostrarme tal como soy. Temo más a la muerte, eso sí, quizá verla más de cerca tenga algo que ver. Los que ya conocen mis novelas se habrán dado cuenta de que en todas ellas está presente la muerte, de un modo o de otro.
Al final, es verdad eso que dicen, de que acabamos plasmando nuestros miedos sobre el papel. Para los demás, los noctámbulos que aún no se han adentrado en mi universo literario, les invito a ello y espero convencerles al fin de que la muerte, para entenderla, hay que sentirla. Lo último que he leído del género de terror ha sido La rosa y el abismo, de Raúl Reyes. Una obra de terror juvenil, y no por ello solo para jóvenes. Una historia llena de música rock que sigue a Elena Álvarez, una joven valiente y rebelde que decide formar una banda de rock gótico junto a sus amigos en su último año de instituto. La gran destreza y habilidad de la pluma de Raúl nos sumerge en su historia personal, haciendo que te identifiques con su lucha, su amor adolescente y el temor al incierto futuro que se les presenta. La narración de Raúl Reyes te lleva hábilmente hacia el desenlace final, pero lo hace de manera magistral y sin perder de vista en ningún momento a Elena y su punto de vista, ya que es ella quien nos narra la historia. Sigan a Raúl y sigan su obra. Aparte de La rosa y el abismo, que escribió en solitario, el autor cuenta con otras 2 obras que escribió a 4 manos junto a José Requena. Háganme caso en esto. En cine y televisión he visto poca cosa del género últimamente. Quizá estuve demasiado tiempo perdido en el universo de The Walking Dead. De lo que he visto me quedo con 30 monedas. Y Marianne. Todo el mundo está hablando bien de La caída de la casa Usher, aunque no puedo decirles nada al respecto porque aún no la he visto. Quizá en otro momento. Si se tercia, ya saben, no soy de planear. Nada más por este lado, sobre recomendaciones y demás. Ahora, si me lo permiten, déjenme que les susurre algo. Lo que escondes. Uno, 2, 3. Con la frente apoyada en un enorme alcornoque, Sebastián continuó contando hasta llegar a 20. Cuando hubo terminado, les gritó a todos que daba comienzo el juego. Una antigua cantera, viejas construcciones derruidas, enseres que había ido abandonando la gente a lo largo del tiempo, y una cabaña de madera delimitaban toda la zona de juego. Caminaba despacio, haciendo ver que buscaba el lugar donde estaban escondidos. Primero fue Roberto. Había dejado una de sus manos a la vista, el resto escondido tras unos arbustos. Ana le llevó más trabajo. Estaba metida dentro de una enorme y roída nevera junto a un lateral de la cabaña de madera.
Lástima que la puerta ya no cerraba bien y dejaba entrever parte de su vestido dentro. Podían verse las piernas de Juanito sobresalir de un gran saco de escombros. Debía estar mejor escondido, pensó Sebastián. Nunca le gustó Jesús, el hermano pequeño de Roberto. Sebastián pensaba que le miraba de una manera extraña. Ahora guarda sus ojos en el bolsillo de su chaqueta y su cuerpo, donde jamás nadie lo encontrará. Él no juega. ¿Les ha gustado? Este pequeño cuento también estará en el libro de microrrelatos que publicaré pronto. Creo que como segundo episodio no ha estado nada mal. ¿No les parece? Ya saben, déjenme un like de esos. Suscríbanse al podcast y todas esas cosas que se hacen hoy día para decir que algo nos gusta. Que la noche os susurre historias inolvidables, queridos noctámbulos. Hasta la próxima y dulces sueños.